5 minutos para las 11 de la mañana, continúan en Buenos Días Madrid. Miren, les estamos avisando durante toda la mañana que íbamos a hablar de este libro. En nuestra entrevista de hoy vamos a bucear por los naufragios más importantes de la historia a través de este libro, que es de Carlos León Amores y que se llama Buceando en el pasado. Aquí lo tengo. Y aquí tengo también a Carlos León Amores. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir a la superficie, en cierta manera, ¿eh? Porque estás todo el día buceando. Bueno, cuando podemos, sobre todo en los sitios donde nos permite hacer excavaciones y prospecciones submarinas. Bueno, vamos a matizar porque, claro, todo el día buceando no, estamos hablando aquí. Y Carlos, eres arqueólogo submarino, buceador profesional, ahora también escritor, asesor de gobiernos incluso en temas de arqueología submarina y tesoros. Esto, ¿tienes tiempo para todo esto o no? Bueno, no, pero intentamos más o menos compaginar un poco el asesorar a los países que tienen interés en proteger su patrimonio arqueológico submarino y a la vez hacemos inventario para saber qué barcos españoles o qué barcos de otras nacionalidades hay hundidos en las aguas de cada país, ¿no? Y en este libro lo que cuentas son los grandes naufragios de la historia que han ocurrido en la época, no sé, en la época medieval, lo más adelante e incluso en la actualidad, ¿no? Sí, yo lo que hago es un recorrido por un poco los naufragios que me parece que han sido los más importantes, excavados por la arqueología submarina, es decir, no solo son naufragios históricos, sino barcos que se han hundido y que los arqueólogos los han estudiado, trabajado, investigado, y que en gran parte están o con el cargamento bajo el agua o con el cargamento ya fuera y expuesto en museos. Entonces hay barcos desde la Edad del Bronce hasta el siglo XVIII. Qué barbaridad. Estamos viendo imágenes que nos has remitido. Estas imágenes son vuestras, las habéis grabado vosotros. Sí. En este caso, por ejemplo, este barco que estamos viendo ya ahí en pantalla, ¿a qué corresponde? Esto son las imágenes de un doble naufragio de dos barcos españoles, dos galeones que llevaban mercurio, que llevaban azogue, hundidos en la República Dominicana. Son el Guadalupe y el Tolosa. Eso que se veían, esas bolas, son la munición de los cañones. ¿Ah, sí? Son la munición. Sí. ¿Y se conserva? ¿Así se conserva el barco? Perfectamente. Esto es el interior de un tonel que llevaba piezas de hierro y está perfectamente conservado, y ahí vemos, por ejemplo, la parte de atrás de un cañón donde se carga, y las maderas de lo que sería el plan del barco, el suelo del barco, digamos, un poco dentro de la bodega. ¿Y este naufragio, por ejemplo, me has dicho de qué año es? Esto es 1724. Estos dos barcos se hunden por 300 años han pasado. 350 años. Estos dos barcos se hunden por un temporal que les pilla cuando están saliendo de Puerto Rico y intentan llegar a Veracruz, y en medio del canal de la Mona el temporal les empuja los dos barcos contra la bahía de Samaná y ahí se hunden. Estás riendo porque comentaban arriba que qué buena madera la de los barcos, que después de 300 años sigue ahí. Está perfecta. Intacta, ¿eh? Sí. La limpias y se puede utilizar. Este trabajo, digamos que no es tan... o sí es tan bonito como parece, pero también tiene detrás un largo trabajo, digamos, de hincar codos, de bucear en los archivos, en este caso archivos de Indias, para saber qué barcos, dónde, e incluso qué llevaban, qué carga llevaba cada barco. Y una más, la descripción incluso de los pasajeros que iban en esos barcos, ¿no? Sí, nosotros para hacer una campaña de buceo bajo el agua, antes nos hemos tirado muchos años documentando los naufragios en archivos, ¿no? Necesitamos toda la información, desde cartográfica para ubicarlos, hasta la información que tiene que ver con el barco, su construcción, su historia, y luego los pasajeros y ese viaje en concreto en el que finalmente el destino es trágico. Y ahí necesitamos toda la información que podamos recopilar con algunos documentos. Cuando los encontramos es una suerte. Encontrar el registro del barco, que es como la lista de todo lo que va embarcado, pues evidentemente ahí hemos dado en el clavo. O cuando encontramos la lista de pasajeros con sus descripciones, etcétera, y sabemos quién iba, por qué iban, etcétera. Qué barbaridad. ¿Y este trabajo, por ejemplo, ahora con qué estás, Carlos? Ahora estamos haciendo un inventario de todos los barcos españoles hundidos en América desde el siglo XVI prácticamente al XVIII, para tratar de documentarlos. Hemos empezado por República Dominicana, Panamá y República Dominicana, Panamá y Puerto Rico, y a partir de ahí pues nos haremos una idea un poco de los barcos que son, pues, que están en mejores condiciones, en peores, etcétera. Para darse un paseo por ahí y buscarlos. Y ese trabajo, digamos, de documentación de archivos de Indias y todo esto, ¿cuánto tiempo puede durar?
Bueno, digamos sin que entres en agua a ver. Sí, antes de trabajar en el agua estamos varios años, 3, 4 años, y somos un equipo de historiadores, cartógrafos, etcétera, y arqueólogos, y entre todos organizamos un poco de forma que el resultado final sea delimitar al máximo la zona en la que creemos que puede haber algunos hundimientos. Y la gente, vamos a hablar también del libro, sí. También no, vamos a hablar del libro, en cierta manera lo estamos haciendo, buceando en el pasado. Aquí cuentas, digamos, barcos, como decías, hundidos, esas joyas, los grandes naufragios de la historia. ¿Cómo lo cuentas? ¿Tipo documental o es una narración más novela o vas contando no tipo novelado. Cuaderno de bitácora? Sí, no está novelado. Yo lo que he hecho ha sido una pequeña historia de cada naufragio con 2 hilos conductores paralelos. Por un lado, el propio naufragio y cómo sucede en la época, etcétera, y luego lo que es el rescate, para contar un poquito también cómo es el trabajo del arqueólogo y cómo en los últimos 50, 60 años ha cambiado mucho, ¿no? y ha evolucionado hasta lo que es la arqueología submarina moderna, ¿no? Entonces voy contando un poquito esas dos cosas con un lenguaje bastante divulgativo. Y se puede, hace poco, esta semana hemos estado viendo cómo el ser humano llega un momento en que no puede contra la naturaleza, como ha pasado en el monte con ese rescate del montañero de Oscar, sí. Y el hombre no ha podido llegar hasta ese punto. ¿En el mar podemos acceder a cualquier punto ya a día de hoy en el siglo XXI o no? No, evidentemente no. Hay muchos naufragios en gran profundidad a los que tenemos un difícil acceso. En realidad nos es más sencillo casi a veces llegar a la Luna que llegar a fondos submarinos a partir de 3.000, 4.000 metros, y evidentemente hay una gran parte de naufragios que el acceso es muy difícil, pero también su conservación, por lo tanto, está garantizada, ¿no? ¿Y se corre peligro cuando se bucea? ¿Tú, por ejemplo, has vivido alguna situación de peligro? Porque claro, te metes en ponemos en la situación, las imágenes que estamos viendo aquí. Llegas a ese barco, que eso sería, eso es madera, vemos ahí también recipientes, cerámica, sí. Y cuando llegas ahí, oye, ahí no ha llegado nadie nunca. Esa sensación debe ser estupenda, pero también tienes que ir muy precavido, digamos, porque en cualquier momento se puede desmoronar algo, podéis sufrir algún accidente o no. Bueno, normalmente sí han llegado los buscadores de tesoros antes que nosotros. ¿Ah, sí? Sí, siempre somos los últimos. Tipo Odyssey. Tipo Odyssey, etcétera. Siempre somos los últimos. Pero normalmente lo que es más peligroso es cuando son embarcaciones de casco de hierro. Pero estas embarcaciones antiguas, el peligro está también en el entorno y en la profundidad. Este barco está a 20 y tantos metros de profundidad y el problema sí es que en esta zona pues sí es pleno Caribe, hay mucho tiburón y muchos bichos grandes que están un poco, pues cuando te ven moviéndote y haciendo cosas o haciendo trabajo, pues merodean por ahí. ¿Y cómo veis arqueólogos submarinos, digamos, de raza como tú, que me comentabas? Porque yo antes de la entrevista le preguntaba a Carlos, pero tú buceas por tu cuenta o de repente sabes que aquí puede haber algo y vas a buscarlo, y dice, no, yo trabajas para gobiernos, de forma que asesoras a gobiernos y que luego cuando el gobierno te dice, oye, vamos a rescatar en este caso el barco X, que ahora estáis con algo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. Y te involucras y haces ese rescate o ese descubrimiento en cierta manera. ¿Cómo ves situaciones como la que hemos tenido aquí en España del Odyssey, del que se hablaban de cifras astronómicamente millonarias que se pudieron llevar en unas aguas que pertenecían pero no pertenecían a España, sí, ¿no? Bueno, el caso de Odyssey es un caso raro y extraño porque es un tipo de buscador de tesoros muy organizado y que normalmente pues en aguas de Caribe o en aguas americanas es bastante habitual, pero aquí en Europa es muy raro que ese tipo de empresas estén trabajando. Pero bueno, el Odyssey lo que ha hecho ha sido engañar, mentir, exportar. Además, pero se lo ha llevado todo y ahora tendrá que devolverlo porque efectivamente parece que las cosas no van bien para ellos. Muy bien. Por suerte. Pues suerte para nosotros, sí, claro, sí, y a ver sin duda. Si todo sale bien, porque tiempo están intentando ganar. Carlos León Amores, muchísimas gracias por venir. Libro que recomendamos a todos aquellos que le guste la arqueología en general, a que le gusten incluso los misterios, porque está contado, como decía Carlos, la historia, en cierta manera, de esos grandes naufragios de la historia. Gracias por venir a contarnos algo más de tu libro, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Y como decían los policías estos, tengan cuidado por ahí abajo, ¿no? Sí. Gracias, Carlos León.